La segunda parte de ISIS que vamos a ver ya es la parte de configuración. Aunque esta ya es la parte de configuración, aún así tenemos algunas partes de teoría, pero ya son mínimas. Aquí el 90% va a ser el configurar ISIS con algunos features. Lo primero que vamos a ver es configurar lo básico de ISIS, y eso es habilitar ISIS en los ruteadores y definir si son nivel 1, nivel 2 o nivel 1, nivel 2. Esta es la topología que vamos a estar usando con 6 ruteadores. Tenemos a R1, R2, R3, R4, R5 y R6 con sus interfaces y sus direcciones IP. Lo único que no podría quedar claro es entre R4 y R5 estamos corriendo frame relay usando multipunto, porque si usamos punto a punto la configuración sería igual que en R2 y R3. Entonces la idea es de que entre R4 y R5 en la nube frame relay estén corriendo multipunto. Ahora no estamos quebrando ninguna regla de diseño de ISIS porque solamente tenemos dos ruteadores, no tenemos tres, y esta topología no es en sí un hub and spoke, entonces no estamos quebrando ninguna de las reglas que dijimos anteriormente. Este diagrama es el que vamos a estar usando en toda esta parte de ISIS. Sí les recomendaría el que lo tuvieran en papel. Esa sería la parte de enlaces junto con direccionamiento con sus interfaces, y esta parte de aquí serían las áreas que vamos a estar configurando. Entonces, por ejemplo, R1 y R2 van a estar en el área 49.0012, R5 y R6 en el área 49.0056 y R3 y R4 en el área 49.0034. El router ID, para hacerlo más sencillo, van a ser puros ceros y el número dígito en hexadecimal va a ser el número del ruteador, y de esa manera vamos a poder identificar el router ID de manera pues muy rápida. Lo único que está configurado en este momento es todo el direccionamiento de capa 2. Ya hay conectividad de capa 2 en todos lados, pero no hay ruteo. Entonces vamos a la línea de comandos y vamos a configurar ISIS. Primero lo que vamos a hacer es configurar ISIS en los 6 ruteadores, y vamos a dejar por default el nivel de adyacencia o el nivel de ruteo que es level 1 y level 2. En el router 1 nos vamos a ir en modo de configuración y le vamos a poner el comando router ISIS. Después tenemos que definir la dirección net, y es con el comando net. Aquí le vamos a dar la dirección. Si recuerdan, primero vamos a poner el área que es 49.0012 punto, y después le vamos a poner el system ID, que si recuerdan en la implementación de Cisco son 6 bytes. Entonces vamos a dejarlo como puros ceros y un 1 al final, y al final está el cell que siempre va a ser 0. Con esto ya estamos corriendo ISIS. Ahora tenemos que decirle en qué interfaces va a estar corriendo ISIS. No es con el comando network, este sí tiene más lógica y es dentro de la interfase. Entonces en el caso del router 1 nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 1.0 y le vamos a poner el comando IP router ISIS. Con esto le estamos diciendo que corra ISIS en la interfase fase Ethernet 1.0. Tenemos la opción de poner un routing process tag, y eso es si tenemos varios procesos de ISIS. Aquí le podemos poner router ISIS 1, por ejemplo, y aquí IP router ISIS espacio 1 para decirle exactamente qué proceso es en el caso de tener varios procesos. En este caso nada más tenemos un proceso en todos lados, entonces no tenemos ningún problema. Vamos a guardar la configuración aquí y nos vamos a ir al router 2. En el router 2 vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a modo de configuración, le vamos a poner router ISIS, le vamos a poner la net, que es el área, que este está en el área también 0012, entonces es 49.0012. El sistema ID debe ser diferente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aquí le vamos a poner puros ceros y un 2, y al final siempre debe ser 0, 0. Nos vamos a ir a la interfase, en este caso es la fase Ethernet 1.0 del router 2, y le vamos a poner IP router ISIS. Con esto ya estamos corriendo ISIS en L1, L2 entre R1 y R2. Los comandos que podemos hacer para verificarlo es show
Recuerden que ISIS no es un protocolo IP, entonces es show CLNS neighbors. Y podemos ver que como neighbor tenemos R1 en la interfase Fast Ethernet 1.0. Esta es la dirección SNPA, el estado es up, el hold time, el tipo de adyacencia que es L1 o L2 y el protocolo es IS. Nos vamos a modo de configuración porque en la interfase serial 2.1 también vamos a correr IS. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 3. En el router 3 vamos a hacer lo mismo. Router ISIS net. En este caso el área en la que está R3 es una diferente, que es la 34. Y el router ID, o el system ID más bien, le vamos a poner el 3 al final, 00. En la interfase serial 1.3 vamos a estar corriendo ISIS. El comando es IP router ISIS. Este comando de IP router ISIS en la interfase es el equivalente al network en EIGRP o SPF. Nos vamos a ir en la interfase también Ethernet 0/0 y también vamos a ponerle el mismo comando. R3 en ese momento tiene que tener adyacencia con R2, show CLNS neighbors, y vemos que si tiene adyacencia, dice que es HDLC. El tipo es L2, lo tomo como L2, aunque el tipo debería de ser L1 o L2, ya que por default está corriendo L1 o L2. Ahorita nos regresamos a esto. Nos vamos a R4, vamos a hacer lo mismo, config t, router ISIS, net 49.0034.40 y en este caso va a ser el 4.00. Nos vamos a la interfase Ethernet 0/0, IP router ISIS. Nos vamos a la interfase serial 00. Le vamos a poner IP router ISIS. Aquí debemos de ver show CLNS neighbors. Debemos de ver que tenemos arriba el neighborship con R3 y el tipo es L1 L2. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir a R5. En R5 vamos a hacer lo mismo. Router ISIS, config t primero. Router ISIS, network, o más bien la dirección net. En este caso está en el área 49.0056 y el router, el system ID, en este caso va a ser 5 con 2 ceros al final. Nos vamos a la interfase serial 00, IP router ISIS, interfase Ethernet 0/0, IP router ISIS. Aquí todavía no va a levantar la adyacencia con R5, show CLNS neighbors, y va a ser porque la interfase serial 00 es frame relay en una interfase multipunto que nada más estamos mapeando IP y no estamos mapeando CLNS. Lo que debemos de hacer es meternos a la interfase serial 00 y le vamos a poner frame relay map, y aquí nos debe de aparecer CLNS. Aquí nada más le tenemos que decir por qué Delsin, que es el 504 en este caso, y le vamos a decir que acepte broadcast. Lo mismo tenemos que hacer en R4. En R4 nos vamos a ir en nueva configuración a la interfase serial 00. Le vamos a poner frame relay map CLNS por el DLCI 405 y que acepte broadcast. Guardamos la configuración aquí, nos vamos al router 5, guardamos la configuración aquí
y vamos a tratar de ver la adyacencia. Y ya la podemos ver por el Delsi 504. La levanto como tipo 2. Finalmente nos vamos a ir al router 6. Vamos a configurar router IS. El área es la 49.0056.1234.1234.1234.123 y le vamos a poner el 6.00 y lo va a estar corriendo en la interfase Ethernet 00. Le vamos a poner IP router IS y debemos de poder ver el neighbor y ahí lo tenemos. Vamos a regresarnos al diagrama. Lo que hemos configurado hasta el momento nada más es levantar IS en los 6 ruteadores usando la adyacencia por default. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a cada uno de los ruteadores y configurarle el nivel de ruteo adecuado. Es decir, en el router 1 le vamos a poner level 1, en el router 2 L1, L2, en R3 y en R4 van a ser L2 porque va a ser nuestro backbone, R2, R3, R4 y R5. Y entre R5 y R6 va a ser el L1. Ahora bien, recuerden nada más lo que hicimos aquí en la nube de FrameRelay para que pudiera funcionar y fue el comando de mapeo también CLNS porque si no, no levantaba la adyacencia ya que IS no es un protocolo IP. Entonces vamos a hacer eso, nos vamos a ir al router 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le vamos a configurar correctamente o lo vamos a configurar a mano más bien el nivel de ruteo que va a haber en esos ruteadores. Ese comando se puede hacer de dos maneras, se puede hacer a nivel global del router o a nivel interfase. Vamos a usar los dos comandos, nada más para que lo vean, no es necesario los dos, pueden usar solamente uno de los dos, es decir, al tiempo de ponerlo a nivel global significa que todo el ruteador en todas sus interfaces va a tener el mismo nivel de ruteo. Si lo hacemos por interfase y está configurado algo globalmente, le va a hacer caso a lo que está en la interfase. O en todos lados lo podemos hacer por interfase. Vamos a la línea de comandos a configurar esto. Nos vamos a ir al router 1. El router 1 viendo el diagrama es un level 1. Si nos vamos a router IS, que esto sería la configuración global, el comando aquí sería IS type y aquí tenemos tres opciones: level 1, level 1.2 o level 2 only. En este caso es level 1. Si lo quisiéramos hacer lo mismo pero por interfase, nos podemos ir a la interfase, en este caso es la fase Ethernet 1.0 y el comando es un poco diferente, es IS circuit, no me lo está tomando, es IS circuit type, aquí está circuit type. Y aquí tenemos las mismas opciones, level 1, level 1.2 o level 2 only. Le vamos a poner level 1. Con eso le estamos diciendo que el ruteador 1 solamente es nivel 1. Vamos a guardar la configuración. Vamos a ver el comando choose lns neighbors. Y ahora nos va a decir que el nivel de la adyacencia es L1. Este dato que ven aquí es la MAC address, SNPA es la MAC address, es la dirección de capa 2 que existe. En este caso, como es broadcast, es la MAC address. La interfaz es la fase Ethernet 1.0, el estado de la adyacencia está arriba y el hold time en este momento es de 9 segundos. Nos vamos a ir al router 2 y en el router 2 nos podemos ir a la interfase fast Ethernet 1.0. Y le podemos poner aquí también el comando IS circuit type. En este caso es un level 1, level 2, entonces le podemos poner level 1, 2. En la interfase serial 2.1 le vamos a poner también que el IS circuit type es level 1, 2. Aquí va a haber algo interesante.
Como en el router 1 es nivel 1 y R2 está configurado como nivel 1.2, realmente la única adyacencia que se puede formar en esa interfase hacia el router 1 es adyacencia tipo 1, y la única adyacencia que se puede hacer de R2 hacia R3 va a ser de tipo 2, porque R3 va a ser un ruteador de level 2. Entonces, si le ponemos show clns neighbors, en este momento vemos que hacia R1 está el nivel 1 y hacia R3 es L2. Ahora, la interfase entre R2 y R3 no se ve una MAC address porque no es broadcast, es punto a punto. Entonces, por eso le pone que la encapsulación es HDLC, no hay una dirección como tal. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 3. En el router 3, router IS, a nivel del router le vamos a poner IS-Type y le vamos a poner que este va a ser un level 2 only. Level 2 only. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 4. Router 4 va a tener lo mismo. Router IS-Type, level 2 only. En R5 le vamos a poner que es un caso en el que es como una VR en OSPF, el IS-Type en este caso va a ser level 1, level 2. Entonces le vamos a poner level -1-2. Guardamos la configuración. Y finalmente nos vamos a ir al router 6. En el router 6 le vamos a poner que el IS-Type es un level 1. Y recuerden, siempre está la opción de ir a la interfase. Interfase Fast Ethernet es R6, es Ethernet 00. Ethernet 00. Y poner el comando IS Circuit Type. Y vamos a tener la misma opción. Entonces, existen esas dos maneras de hacerlo. Vamos a regresarnos por un momento a R5 y le vamos a poner do show clns neighbors, y lo que les quiero mostrar es que en el caso de cuando hay frame relay usando DLCIs, es decir, usando multipunto, en la dirección de capa 2 lo que vemos es el DLCI, que es 504, es el PVC. Ahora bien, R5 está configurado como L1, L2, pero hacia R6 la adyacencia se levantó como L1 porque R6 nada más está mandando hellos de level 1. La adyacencia hacia R4 se hizo como level 2 o level 2 porque R4 solamente está enviando hellos de level 2. Entonces R5 tiene adyacencias de L1 y de L2, por lo tanto R5 es un ruteador L1, L2. Es decir, puede soportar los dos niveles de ruteo. Nos vamos a ir a R3 y vamos a poner algunos comandos. Show, ya vimos uno que es el show clns neighbors, lo voy a poner completo, y básicamente nos dice con quiénes somos neighbors, por qué interfase, cuál es la dirección de capa 2, cuál es el estado, cuál es el hold time, el tipo de adyacencia y el protocolo. Ahora tenemos varios comandos que nos podemos confundir con ellos. Por ejemplo, está el show clns route. Si piensan que es para ver las rutas de ISIS, pues no es cierto. Aquí podemos ver que lo que nos da son las direcciones ISO. Es la conectada y nos está diciendo que esta es el área local. Esa es la que está conectada, que es la... Nosotros nos estamos ruteando CLNS, entonces nada más vamos a verlas directamente conectadas, como pueden ver aquí. Entonces, este comando no nos va a servir de mucho. Hay otro comando que se llama show IS-Route. Si creen que es para ver las rutas, también se equivocan, porque este es nada más para ver las rutas ISO también.
Entonces este comando tampoco no nos sirve. El que nos va a servir es el de siempre, show IP route. Y le podemos poner ISIS al final. Podemos ver los tipos de ruta que estamos viendo. L2 es de que es nivel 2 de ruteo. Estamos viendo la 192.168.45.0 que es entre el router. Esta 192.168.45.0 es entre el router 4 y 5, es la nube de frame relay. Estamos viendo la 10.0.12.0 diagonal 24, que esa es el entre R1 y R2, y está la 10.0.56.0. Como pueden ver, estas son nada más redes no de nuestra área, sino de otras áreas, y esto es porque dentro de nuestra área no hay rutas que se estén anunciando. Vamos a anunciar una en R4. En R4 lo que vamos a hacer es crear la interfase loopback 0 y va a tener la IP 4.4.4.255.255.255.0, y esta interfase es una interfase virtual en la que vamos a correr ISIS. Con esto, si nos vamos a R3, debemos de ver esta ruta de 4444, y ahora sí la vemos, 444, aquí está, es L2. Esa es la distancia administrativa, 115, y este es 20. No le pusimos en R4 que es nivel 2, pero en la loopback, pero en R4 la configuración está a nivel global. Config T, le podemos poner en la loopback 0, le podemos poner el comando ISIS circuit type level 2 only. Nos regresamos a R3 y no debe haber cambio, estamos con la 444. Ahora bien, si nos vamos a un router que esté en una área que no sea que no toque el backbone, bueno, todos lo tocan, pero me refiero a que sea nivel 1 solamente, por ejemplo el router 1, y le ponemos el comando show IP route ISIS, solamente vemos la que está en nuestra propia área, que es la 23. R2 está corriendo en esa área, entonces es por eso que la ve, y vemos una de default. Entonces podemos llegar, por ejemplo, a la 444 que acabamos de crear, aunque no la tengamos porque tenemos una ruta de default, o podemos llegar hasta el router 6, que es la 10.0.56.6, porque tenemos esa ruta de default. Al igual que cuando configurábamos OSPF y que la AVR nos anunciaba una ruta de default, en ISIS es lo mismo, nos están anunciando una ruta de default cuando tenemos una área de nivel 1 nada más. Entonces nada más vamos a poder ver las rutas que estén en nuestra área y una ruta de default que en este caso nos la está anunciando el 10.0.12.2, que es el router 2. Lo que hemos visto de configuración hasta el momento solamente es el configurar ISIS con el comando router ISIS. Debemos de poner nuestra dirección net, que está compuesta de un número de 2 bytes en hexadecimal, de 2 bytes en hexadecimal, que en este caso es 49, que significa que es privada. El 0056 junto con el 49 es el área. Los siguientes números desde este 0 hasta este 6 es el System ID, que debe ser único. Después los últimos dos siempre deben de ser 0, que es el selector. Después nos vamos a la interfase y le decimos que esa interfase va a tener corriendo ISIS. En lugar de usar el comando network como en OSPF o como en EGRP, aquí le dices qué interfaces van a estar corriendo ISIS. Finalmente en EGRP y OSPF también estamos diciendo en qué interfaces van a estar corriendo, solamente que lo hacemos de manera diferente. Ahora bien, recuerden que en router ISIS se le puede poner un tag al final, y ese tag es si estamos corriendo varios procesos de ISIS en el mismo router. Si usamos un tag a nivel global al tiempo de poner router ISIS y el tag en las interfaces al tiempo de habilitar las interfaces, tenemos que usar ese mismo tag. Después de hacer eso en todas las interfaces que está corriendo ISIS, lo que vimos es de que podemos cambiar el nivel de ruteo de ISIS a nivel global del router o por interfase. Si ese nivel
global del router el comando va a ser is-type espacio y después le podemos poner level-1, level-1-2, level-2-only. O lo podemos hacer también por interfase. Si nos vamos, por ejemplo, a la interfase de Ethernet 0/0, nos podemos usar este otro comando que es isis espacio circuit-type. Y ahí tenemos las mismas tres opciones. Si nosotros configuramos a nivel de router, quiere decir que todas las interfaces van a tener ese nivel. Si nosotros, aunque esté configurado a nivel global, nos vamos a una interfase y le configuramos algo diferente, le va a hacer caso a lo que está específicamente en la interfase. Es decir, si a nivel global tenemos nivel 1 y voy a la interfase y le ponemos nivel 2, entonces esa interfase va a estar en nivel 2 y todas las demás en nivel 1. Lo que vamos a ver ahora es cómo modificar el costo de las interfaces. Si recuerdan del módulo anterior decíamos que ISIS puede manejar varios tipos de métricas, pero Cisco solamente puede manejar el de default, que es el costo, y que por default todas las interfaces tienen un costo de 10. Entonces es una muy mala manera de dejarlo por default. Es muy buena idea el cambiar las interfaces por un costo que sí tenga sentido para que el ruteo se vaya por donde debería de irse, es decir, por donde los links sean más grandes. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el costo. Si vemos la topología, lo que vamos a hacer es en R1 vamos a crear una loopback que sea la 1111 y en el router 6 también vamos a crear una loopback. En ambas loopbacks vamos a correr ISIS y eso es para inyectar otras rutas y que podamos ver diferentes rutas y no tan poquitas. Entonces vamos a hacer eso y después vamos a entrar a las interfaces y modificar los costos. En R1 vamos a crear la interface loopback 0 con la IP address 1.1.1.255.255.255.0 y va a correr ISIS también. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 6. Vamos a hacer lo mismo, interface loopback 0, IP address 6.6.6.6, 255.255.255.0, IP router ISIS. Y nos vamos a ir al router 3, por ejemplo, y vamos a poder ver con el show IP route ISIS estas rutas. Vemos ahora la 1 y vemos también la 6. Si le damos un ping a la 111 y a la 666 nos deben de contestar ambas. Ahora bien, la distancia administrativa de ISIS es 115 y aquí podemos ver los costos. Por ejemplo, desde el router 3 ve un costo de 40. ¿De dónde lo saca? Router 3. De router 3 a llegar a router 4, por ahí pasa por una interfase. De R4 a R5 pasa por otra interfase, ya van 2. De R5 a R6 pasa por otra interfase, ya van 3. Y en R6 la loopback es otra interfase y son 4. 4 por 10 es igual a 40. Es por eso que ve el 40 aquí. ¿Qué pasa si nos vamos, por ejemplo, al router 6? Y en la interfase loopback 0 le ponemos el comando ISIS metric. Aquí le vamos a poner qué costo queremos que tenga. Este es el default metric. Le vamos a poner, por ejemplo, que tenga 20 en lugar de 10. Y nos vamos a regresar al router 3. Aquí no ha cambiado, todavía es 40. Aquí ya cambió de 50. Si se fijan, aquí estaba en 40 y aquí ya cambió a 50 porque ahora le pusimos que el costo de la loopback era 20 y no 10 y por eso es de que se fue a 50. El comando que acabamos de ver, que es este, podemos ser más específicos y decirle que si es al ruteo de nivel 1 o al ruteo de nivel 2. Aquí dice que podemos configurar el delay, eso no es cierto. Recuerden que el delay no es
soportado por Cisco, solamente el costo de default que es este de aquí. Si se fijan, el comando es metric y aquí dice default metric, que es la única que es soportada por Cisco. El delay no es soportado por Cisco. Y dentro del metric le podemos decir esa métrica a cuál link se lo queremos aplicar, si a los de nivel 1 o a los de nivel 2. Así bien, el comando que usamos es entrar a la interfase que queremos modificar la métrica de default. El comando es ISIS espacio metric espacio cuál es la métrica que queremos poner por default, que en este caso fue 20 en el ejemplo que pusimos en lugar de 10, y después le podemos poner el nivel, que en este caso como el router 6 está corriendo nivel 1, por eso es que le deberíamos de poner nivel 1. Otra opción que tenemos en ISIS, como la tuvimos en EIGRP y en OSPF, es el usar interfaces pasivas. Igualmente, ISIS va a ser lo mismo que IGRP y OSPF. Una interfase pasiva sí la va a anunciar en ISIS si esa interfaz está configurada con ISIS. La diferencia es de que no va a mandar hellos por esa interfaz. Entonces no va a poder hacer neighbors por esa interfaz, pero sí va a anunciar esa red. Es idéntica la configuración que en IGRP o en OCPF. Vamos a verlo en la línea de comandos. Si nos vamos a router ISIS y le ponemos passive interface, podemos ver que tenemos las mismas opciones. Passive interface default para que todas las interfaces estén en pasivo, y después con el no passive podemos decirles cuáles están no pasivas. Por ejemplo, si le ponemos, primero vamos a darle do show clns neighbors y debemos de ver el neighbor con R5. Si le damos passive interface default, va a poner en default, dice ISIS no puede ser the last active ISIS IP interface passive. Vamos a ver si tomo los cambios. Bueno, de hecho eso, passive interface default, no passive interface loopback. La interface loopback 0 por alguna razón no quiso ponerla como pasiva. De cualquier manera, esa es la que menos nos interesa porque por ahí no puede haber neighbors. Y si se fijan, no tenemos neighbors. Entonces debemos de ponerle el comando no passive interface, en este caso la Ethernet 0 diagonal 0, que es la que va hacia el router 5. Show clns neighbors. Y ahorita debe de levantar el neighbor porque le estamos diciendo que no es pasiva la Ethernet 00. Vamos a ver si tomó el cambio. Aquí está como no pasiva. No hay que levantar el neighbor. Vamos a ponerle no passive config temp router ISIS no passive interface default. El Ethernet 00 está arriba. Vamos a ver si estamos llegando al otro lado. Troubleshooting básico 56.5. Si llegamos, to shows clns neighbors, nos vamos al 5, show clns neighbors, solamente BR4, show run interfase Ethernet 0 diagonal 0. En el 4, en el 6 quiero decir,
do show run interface Ethernet 0 diagonal 0. No sé por qué borró el IP router ISIS. Interfase Ethernet 000 IP router ISIS do show CLNS neighbors. Ahí levantó. Quiero ver si al tiempo de configurar el passive interface default me borra el IP router ISIS. Router ISIS passive interface default do show run interface Ethernet 0 diagonal 0. Lo borra, no sé por qué al tiempo de ponerlo como pasivo lo borra. Vamos a negarlo. No debería de hacerlo, igual es algún bug del iOS, porque si no, no tendría sentido hacerla pasiva, porque jamás se podría anunciar la red. Interfase Ethernet 0 diagonal 0 IP router ISIS do show CLNS neighbor. Así bien, aunque tuvimos problemas con esta configuración de Passive Interface, debe de funcionar igual que vimos a IGRP y OSPF. El comando es igual dentro del protocolo de ruteo, en este caso router ISIS. Podemos usar el Passive Interface Default y después definir cuáles no son pasivas, o también podemos definir cuáles son pasivas. Como acabamos de ver en este caso, lo que hizo el tiempo de poner Passive Interface Default es todas las interfaces que estaban corriendo ISIS le borró la configuración y perdimos los neighbors. Eso no debería de haber pasado. Lo que debemos de saber es que existen los comandos y el comportamiento debe ser idéntico al de EIGRP y OSPF. Muy bien, como ya sabemos, ISIS tiene una distancia administrativa por default de 115. Esta distancia administrativa también se puede cambiar. Es un comando muy sencillo, vamos a verlo en la línea de comandos. Show IP route ISIS. En este caso, como estamos en una área en R6 de level 1, nada más tenemos la 192.168.45.0 que sí toca esa interfase, el área en la que estamos, que es el área 49.0056, y la ruta de default que nos está inyectando R5. Si nos vamos a config router ISIS y le ponemos el comando distance, aquí podemos poner la distancia administrativa, que por default, como podemos ver, es de 115. Podemos ponerle, por ejemplo, 120. Podemos poner algunas otras cosas. Lo vamos a dejar así nada más. Podemos ponerlo por IP, por ejemplo. Esto es hablando de CLNS o la distancia aplicada a IP, Derived Routes. En este caso podría ser IP. Le vamos a poner show IP route ISIS y vemos que ahora la ruta que estamos viendo es 120. Si le ponemos distancia 130 sin IP y volvemos a poner el show IP route ISIS, se dan cuenta que no cambia porque no le estamos aplicando esa distancia a IP. Tenemos que darle la distancia a IP para que cambie. Si le damos distancia 130 IP, ahora es 130. Vamos a dejarlo como debe de estar. Y ahí se queda con su default de 115. El comando, como vimos, es muy sencillo. Nos vamos a modo configuración router ISIS. El comando es distance espacio cuál es la distancia administrativa que queremos que tenga en lugar de 115 y después no olvidar la palabra o el keyword IP al final para definirle que esa distancia que queremos es para las rutas IP, que son las que tenemos que configurar. Recuerden que el blueprint del examen del BCCI, Cisco dice que estamos viendo Integrated ISIS y es cuando tiene soporte a IP.
Otra cosa que podemos configurar en ISIS son los timers. Aquí vamos a tener más opciones de timers que OSPF. Lo que debemos de tener bien presente es de que el hello y el hello multiplier deben de ser iguales para podernos hacer neighbors. El hello multiplier es qué tantos hello se deben de perder para que se caiga la adyacencia. Vamos a verlo en la línea de comandos. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0/0, que es la que está corriendo ISIS. Y los comandos es ISIS y de aquí vamos a poner el nombre del timer. Por ejemplo, tenemos el hello interval que nos pide un número en segundos. Por ejemplo, le podemos poner 20. Y después nos puede decir los tipos de hello. Si son los de nivel 1 o nivel 2. Level 1 o level 2. Otro es el hello multiplier, que es el que les digo que es el hold time, que puede ser un valor desde 3 veces hasta 1000 veces el hello. Otro timer que tenemos, estos no son segundos, es un multiplicador, es el CSNP interval, que es el tiempo que va a tomar para mandar el CSNP, igual level 1 o level 2. Tenemos el retransmit interval. Y aquí es algo importante, intervalo de tiempo de retransmisiones en el mismo LSP. Esa es la retransmisión del mismo LSP. Y les quiero hacer énfasis en esto porque hay otro que es retransmit total interval, que este es el delay entre LSPs retransmitidos, que eso es en milisegundos y este es en segundos. Estos son dos timers diferentes. Son de retransmisión ambos, pero son diferentes. El último timer que podemos modificar es el LSP interval, que es el tiempo que tarda en mandar los LSPs y están en milisegundos. Esos son los tipos de timers que podemos modificar en ISIS. Esos son los timers que tenemos. Lo quise poner aquí para ver cuáles son en segundos y cuáles son en milisegundos. Ahí tienen todos los que podemos modificar. Entonces tenemos mucho más opciones que en OSPF y de esa manera podemos hacer que ISIS pueda converger más rápido que OSPF en ciertas redes. Otra cosa que debemos de ver es cómo asignar la prioridad al DIS. El DIS, como ya habíamos dicho en la parte de teoría, es como el DR y BDR en OSPF y existe la elección cuando el network type de ISIS está como broadcast. Preemption puede ocurrir, eso quiere decir que no es como OSPF, que cuando un router decía que era DR, iba a ser DR aunque en el segmento existiera un nuevo router con una mejor prioridad. Aquí si existe otro router con mejor prioridad, el que era DIS deja de ser DIS para darle cabida al otro router. Vamos a verlo en línea de comandos. Si nos vamos al router 1, por ejemplo, y ponemos el comando show clns interface, nos debe poner la interfaz Ethernet, fase Ethernet 1.0, que es la que está corriendo ISIS, y aquí, en esta parte de aquí, nos dice que el DRID, que es el DIS, es el router 201 en ese segmento. Si le ponemos config t interfase fase Ethernet 1.0 y ponemos el comando is priority, aquí podemos poner un valor de 0 a 127. Si queremos que este sea el DIS, pongamos de prioridad 127. Aquí le podemos poner level 1 o level 2. Vamos a ponerle level 1 porque es el level que estamos corriendo en el router 1. Si le ponemos el mismo comando, show clns interface, podemos ver que ahora el DRID es R1. ¿Por qué? Porque la prioridad está como 127. Antes que teníamos lo de default. Por default, la prioridad es 64 y el DRID era el router 2.
¿Por qué el router 2? Porque el router 2 tiene un System ID de 0000.000.000.2 comparado con el del router 1 que es igual pero con 1 al final. Como es más grande el del router 2, por eso fue este que fue elegido como el DIS. Ahora bien, si le quitamos el comando y volvemos a ver el show CLNS interface, debe de pasar a R2 porque preemption sí puede ocurrir, es decir, de que si hay alguien mejor con una mejor prioridad, la debe de tomar. Entonces ahora debe de estar el router 2 y vemos que ahora sí está el router 2 como DIS de este segmento. Antes de regresar a los slides, ya que estamos aquí en router 1 en Ethernet 00, vamos a poner el comando ISIS network y aquí le podemos poner que sea point to point. ¿Se acuerdan que en esta Ethernet es broadcast? Aquí le podemos poner tipo point to point, pero si le ponemos point to point aquí tendríamos que ir a R2 y configurarlo también con punto a punto. De esta manera se puede cambiar el network type. Si es punto a punto, no necesita elección de DIS. ¿Qué pasa si nos vamos al router 3, que tiene una punto a punto, y le damos show CLNS interface, sería el 1.3, que es una punto a punto? Aquí podemos ver que no hay DIS. Esa es toda la información que nos da. Si nos vamos a config T, interfase serial 1.3 IS network, no nos deja cambiarlo a broadcast. Podemos ver que no tenemos la opción tenemos circuit type, metric, password, priority, protocol, pero no podemos hacerlo. Solamente las broadcasts las podemos hacer point to point, pero las point to point no las podemos hacer broadcast. Así, el comando que debemos usar para cambiar la prioridad es ISIS priority. ¿Cuál es el valor de la prioridad? Que el máximo es 127. Por default, recuerden que es 64. Ahora, otra manera, como vimos, o no lo vimos, pero se los platico, para poder cambiar quién es el DIS, es por medio del System ID, que el más alto es el que va a hacer el DIS en caso de que haya empates en la prioridad. Recuerden que es el System ID, no otra cosa. Ahora, como les digo, algunos textos como el de Cisco Press dice que es la MAC address. Esto no es cierto, no es la MAC address. Lo que pasa es de que en muchas implementaciones de ISIS lo que hacen es poner como System ID la MAC address. Si es así, si el System ID es la MAC address, porque así está configurada, entonces sí es cierto que la MAC address es la que va a determinar quién es el DIS en caso de que la prioridad sea igual. En ISIS también podemos sumarizar, al igual que en EIGRP y en OSPF. Las ventajas son las mismas de EIGRP y OSPF. El sumarizar es guardar recursos de CPU y de memoria para no tener tantas rutas en la tabla de ruteo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí también dice que también puede esconder problemas en la red. Si por ejemplo hay una red que está flapeando y nosotros estamos mandando una sumarizada, esa sumarizada siempre la vamos a estar mandando y nadie se va a dar cuenta que está flapeando una ruta. Entonces es por eso que dice que los problemas de red se pueden esconder, y eso significa que no tienen que estar recibiendo los updates de que se cayó una ruta y que se le volvió a levantar y que se volvió a caer. Con esto lo escondemos con la sumarización. Y esto no nada más es en ISIS, sino en todos los protocolos de ruteo que pueden sumarizar. Ahora bien, debemos de seguir las siguientes 3 reglas cuando sumarizamos. La primera es que los L1, L2 routers pueden sumarizar rutas que están en una área. Recuerden que un L1, L2 es como una VR, entonces es donde podemos sumarizar, al igual que en OSPF es en el lugar donde podemos sumarizar. Si
un ruteador L1, L2 sumariza en una área, todos los ruteadores L1, L2 de esa área deben de hacerlo también. Esto no es obligatorio, pero es lógico. Y es lógico porque imagínense, si tuviéramos acá otro ruteador también en esta área y no estuviera sumarizando, entonces de cualquier manera las no sumarizadas llegarían. Entonces no tiene mucho sentido. Debemos de sumarizar en todos, entonces. Y la última es de que los ruteadores de nivel 1 no pueden sumarizar dentro de su propia área. ¿Por qué? Porque recuerden que al igual que OCPF, este protocolo debe de tener todos los links en una misma área para que todas las bases de datos sean iguales. Entonces es por esto. Estas reglas se las tienen que aprender de memoria para el examen. Y digo para el examen porque para la vida real ISIS, como les comento, es casi imposible que se lo encuentren. Vamos a la línea de comandos a configurar sumarización. Nos vamos a ir a un ruteador que sea L1, L2, como por ejemplo R2. Y dentro de router ISIS, el comando que nos sirve para sumarizar es summary address. Después nos va a pedir cuál es la dirección. Por ejemplo, en R1 tenemos la red 10.012. ¿Se acuerdan que en R1 tenemos una loopback que es 1111 diagonal 24? Vamos a sumarizar esa, la 1.1. Bueno, antes de eso vamos a ver si realmente la vemos en R3. En R3 si le ponemos show IP route ISIS, vemos la 110 como diagonal 24. Vamos a sumarizarla en diagonal 16. Nos vamos a ir al router 2. Summary address 1.1.0.0 nos va a pedir la máscara. La máscara va a ser 255.255.00. Le damos a dar enter. Nos vamos a ir al router 3, que aquí estamos viendo la red no sumarizada. Y ahora podemos ver que la 110 la conocemos como diagonal 16. Ahora está sumarizada. Si le damos un ping a la 1.1.1.1, podemos ver que aún así llegamos. Y llegamos porque la ruta 1.1.00 diagonal 16, la 1111 está dentro de esa ruta sumarizada. Así bien, el comando que utilizamos para hacer la sumarización es muy sencillo. Nos vamos debajo de router ISIS y el comando es summary-address y después le vamos a poner la IP y la máscara con la que queremos sumarizar. Recuerden que esto se hace en los ruteadores L1, L2 solamente, en los level 1, level 2. En ISIS también podemos autenticar interfaces, áreas y dominios. Los dominios no son parte de la implementación del Cisco iOS, solamente interfaces y áreas. Y la que vamos a ver en particular son cómo podemos hacer la autenticación en las interfaces. Vamos a verlo en la línea de comandos. Vamos a configurar autenticación entre R1 y R2. En R1 lo que vamos a hacer es key chain, el nombre de la llave, enter, key, el número 1, y ahora sí lo que vamos a hacer es el key string, y aquí ya va la llave en sí. Vamos a ponerle Cisco, por ejemplo. Vamos a ver lo que configuramos. Esto fue lo que configuramos. Como pueden ver, es idéntico a lo que configuramos en IGRP. Ahora si nos vamos a la interfase, estamos en R1, es la fase Ethernet 1.0. Le vamos a poner ISIS Authentication Keychain y nuestro keychain se llama llave. Aquí podemos ponerle level 1 o level 2, en este caso es level 1.
Y en ISIS Authentication Mode le podemos poner si es MD5 o text. MD5, level 1, level 2, level 1. Enter. Con esto ya estamos haciendo autenticación en lo que es la Ethernet. De hecho, aquí ya nos está mandando un mensaje de Authentication Fail porque del otro lado no hemos autenticado. Ahorita no debemos de tener neighbors y no tenemos. Si nos vamos a R2, vamos a hacer lo mismo. Keychain, llave, key 1, key string, Cisco, interfase en R2 es la fase Ethernet 1.0 también. Le vamos a poner ISIS, Authentication, Keychain, llave, ISIS, Authentication, Mode, MD5, do show CLNS neighbors. Y vemos que ya tenemos con R1 la adyacencia. Si nos regresamos a R1, podemos ver que ya tenemos la adyacencia. Do show CLNS interface. Do show CLNS interface. Nos da varias informaciones este comando, como ya habíamos visto con el dis. Pero no nos da si está autenticado o no. No nos dice si está autenticado o no. De cualquier manera, sí vimos que está autenticado porque el tiempo de poner la configuración, show run interface fase Ethernet 1.0, el neighbor dejó de existir. Así bien, para configurar la autenticación lo que hicimos fue primero definir la llave igual que IGRP. Después entramos en la interfase y el comando es ISIS Authentication espacio Keychain, el nombre de la llave, que es este de acá, y qué nivel, puede ser nivel 1 o nivel 2. Después le ponemos el comando ISIS Authentication Mode. Aquí es donde le vamos a decir si vamos a mandar el clear text o si vamos a mandar un hash. Igualmente le pusimos level 1 y puede ser level 1 o level 2. Estos son los comandos para verificar y hacerle troubleshooting a ISIS. Algunos no nos van a servir de mucho como los vamos a ver, pero vamos a ver todos estos en la línea de comandos y vamos a ir viendo cuáles realmente nos pueden estar ayudando y cuáles no nos van a ayudar en nada. Nos vamos a ir a R3 y el primer comando que vamos a ver es el de show CLNS neighbors. Este ya lo hemos visto varias veces y básicamente lo que tenemos es el system ID, que es el hostname, la interfase por donde conocemos ese neighbor. Tenemos la dirección de capa 2, que en el caso de R4 es por Ethernet, entonces vemos la MAC address, y en el caso de R2 lo que vemos es que es HDLC, entonces no necesitamos de una dirección de capa 2. El state está arriba, ese es el hold time, que recuerden que por default es 3 veces el hello. El tipo de adyacencia, que es L2, y el protocolo que se está usando, que es ISIS. Otro comando que hemos usado mucho es el show CLNS interface. Primero vemos la Ethernet 00, que dice que está arriba. Checksum está habilitado, el tamaño del MTU, el tipo de encapsulación, cuál es el intervalo de los PDUs. Nos dice que CLNS Fast Switching está habilitado. Cuándo va a ser el próximo hello. El Routing Protocol, que es ISIS. El Circuit Type, que es 1.2. Cuál es la métrica, la prioridad para el dis.
¿Y quién es el DIS? Que en este caso es el router 3. ¿Por qué el router 3? Porque la prioridad es la misma en ambos lados y R3 tiene un sistema ID más grande. Ese es de IPv6, esto no lo vamos a ver. ¿Cuántas adyacencias tenemos? Tenemos una en la Ethernet. Y el siguiente hello de level 2 lo va a mandar dentro de 730 milisegundos. En la interfase 1.3 tenemos alguna información diferente, por ejemplo el MTU es 1500, la encapsulación es HDLC. Tenemos... Lo demás es casi lo mismo, aquí aunque tenemos prioridad, no tenemos DIS porque esta es una interfase punto a punto en el serial, es HDLC, entonces no tenemos lo que es DIS. Aquí no vamos a ver tan a detalle la base de datos de ISIS, pero de cualquier manera quería que la vieran, es algo parecido. Lo importante aquí es el sequence number, que es un número en hexadecimal como pueden ver y es el que va cambiando para saber si el LSP es válido o no. Aquí tenemos el hold time del LSP, esto está en segundos, y ese es el checksum. Esos son los datos interesantes. Estos es quién está mandándole información de ruteo al router 3, en este caso es R2, R3, R4 y R5. R1 y R6 no se los están mandando porque son L1. Entonces la información del R1 se lo manda R2 y la información del R6 se lo manda R5. Otro comando que tenemos es el show ISIS database detail. Y como se imaginarán nos dan un poco más de datos. Por ejemplo, R2, el área en la que está es esta de aquí. El hostname es R2. Esta es la IP. Y estas son las métricas hacia las diferentes redes que tenemos. R3, el área es esta, que es la 49.0034, el hostname es R3, la IP es la 23.1 y esas son las métricas que tenemos. Entonces eso lo tenemos por cada uno de los routers que nos están mandando información. Otro comando que tenemos es el show IS topology. Y aquí lo que nos dice es IIS path to level 2 routers. ¿Cuáles son los paths que tenemos hacia los routers de level 2? ¿Cuál es el system ID? ¿Cuál es la métrica y cuál es el next hop? ¿Cuál es la interfase? ¿Y qué tipo de encapsulación tiene? ¿HDLC? O en el caso de que sea Ethernet, por qué MAC address lo conoce. Si nos vamos por ejemplo al router 1 que es nivel 1, show IIS topology. Aquí la diferencia es de que son los level 1 routers, pero la información como pueden ver es básicamente la misma. Los comandos que no nos van a servir de mucho es el show clns route, que son básicamente cuáles direcciones están directamente conectadas y en qué área estamos. Otro es el show ISIS route, que son todas las rutas que no son IP, que en este caso tampoco aplica. Recuerden que es show IP route. Y si le ponemos ISIS al final, nada más nos va a dar lo que viene siendo las rutas de ISIS, no nos va a poner ni las conectadas, ni las rutas estáticas, ni las de otros protocolos de ruteo. Si se fijan aquí, la I significa ISIS. Si por ejemplo aquí en la tabla de ruteo dijera SU en lugar de I, significa que es una sumarizada de ISIS. Si aquí en lugar de L2 dijera L1, es que es una ruta de level 1. L2 es una ruta de level 2 y A es una interarea. Estas son las que nos debemos de aprender de memoria para el examen. La I, la SU, L1, L2 y también la IA. Otro comando que nos puede servir es el show IP protocols. Y esto es para todos los protocolos, no nada más para ISIS. El protocolo de ruteo es ISIS, Distributing ISIS, Maximum Paths son 4. ¿Cuáles son las interfaces por las que estamos ruteando?
y cuáles son las rutas que tenemos con su distancia administrativa y cuándo fue el último update de esa ruta. Ahora hablando de los debugs, el primero que vamos a ver es el debug ISIS Adjacency Packets. Y esto es cualquier cosa para hacer adyacencias. Por ejemplo, ahí estamos viendo los hellos que se están enviando. Estamos recibiendo hellos de level 2 por la Ethernet 00 y por el serial 13. Entonces, si tenemos problemas con la adyacencia, este es un comando que nos pudiera servir para saber cuál puede ser el problema. Otro debug que no creo que sea muy útil, pero también hay que saber que existe, es el debug ISIS SPF Statistics. Y básicamente lo que nos va a dar este debug es cuando sucede el cálculo de SPF. Por ejemplo, si nosotros tomamos alguna interfase, por ejemplo la interfase fase Ethernet 1.0, estamos en R3, interfase Ethernet 0/0, vamos a apagarla. Ahí se apagó, ahí debería de calcularlo y ahí está calculando el algoritmo de SPF para saber ahora cuáles son las rutas. Si la encendemos debe volver a hacer el mismo cálculo. Entonces si está ruteando, si hay algo flapeando y no está sumarizada esa ruta, por ejemplo, vamos a ver bastante información aquí. Vamos a salirnos de aquí y vamos a apagar el debug. Y el último debug que vamos a ver es el debug ISIS Update Packets. Básicamente lo que nos va a dar este debug son los CSNPs y PSNPs, es decir, los complete y los partials. Obviamente la información que vamos a recibir y que vamos a enviar es cuando se caiga una interfase. Vamos a ver si tumbando esta interfase nos vuelve a dar output. Entonces aquí estamos viendo los LSPs, tanto los completos como los parciales. Con eso terminamos la parte de verificación. Vamos a regresar a los slides para, ya que vimos todo lo que es ISIS, compararlo con OSPF, el ver cuáles son las similitudes y diferencias. Como les comentaba en un principio en el módulo anterior de ISIS, OSPF y ISIS son muy parecidos, nacieron casi en la misma época y uno competía con el otro y se robaron ideas entre los que estaban desarrollando OSPF y ISIS y salieron estos dos protocolos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como similitudes y diferencias? Por ejemplo, el algoritmo que utilizan ambos es el mismo, es el Dijkstra SPF. Los dos son classless. En la capa 3, ISIS utiliza CLNP, OSPF utiliza TCP/IP. El nivel de jerarquías es de dos niveles. ISIS es el backbone, que son el level 2. En OSPF también son dos niveles. La diferencia es de que el nivel principal es el área 0. En ambos casos los neighbors se descubren por medio de hellos. En el diseño, como ya vimos, ISIS se compone de un backbone y OSPF se compone de una área central. Cuando tenemos algún segmento de red compartido donde podemos tener varios ruteadores, ISIS tiene un DIS y OSPF tiene un DR y un BDR. Como vimos, el DIS sí tiene preemption y el DR y BDR no tiene preemption. ¿Dónde se encapsula? ISIS se encapsula en la capa 2, OSPF se encapsula en la capa 3. Los advertisements, como vimos en ISIS, tienen un estándar que es gracias al TLV y en OSPF varían dependiendo de qué tipo sean, por ejemplo el hello y los LSAs, etc.
Vimos que en ISIS nada más tenemos dos tipos de network type. En OSPF vimos que teníamos 5. Hablando de las áreas, una área de nivel 1 de ISIS es muy similar, por no decir que es igual, a una Not So Totally Stubby. Ambos manejan lo que son áreas IDs. Claro que son de diferente manera como se definen, pero ambas manejan área ID. Los router types, un router type, por ejemplo, para ISIS, un nivel 1, es muy parecido a un internal que no es backbone en OSPF. El router type L1, L2 de ISIS es como el ABR de OSPF. El router type level 2 es muy parecido al backbone de OSPF. Los paquetes, mientras que ISIS utiliza LSPs, OSPF utiliza LSAs. Otros tipos de paquetes que utiliza ISIS son los CSNP y PSNP. En OSPF sería algo parecido al Acknowledge. El packet type, recuerden que ISIS encapsula en capa 2, entonces es PDU. En OSPF es un packet como tal. En ISIS tenemos el System ID, que debe ser único. En OSPF tenemos el Router ID, que también debe ser único. Recordando, si tenemos un mal diseño, es decir, que está quebrado el backbone en ISIS, podemos usar Virtual Links, pero no en router Cisco. En router Cisco no están, no son, vaya, la implementación de Cisco para ISIS no soporta Virtual Links. En OSPF sí lo soportan, aunque en ambos se supone que el protocolo lo debe soportar, nada más que en Cisco el ISIS no lo soporta. Por último, podemos decir lo siguiente. ISIS usa de manera más eficiente el CPU de un router. En general, ISIS soporta más routers en una área que OSPF. Otra cosa importante es de que ISIS necesita menos Link State Advertisement que OSPF. Otra cosa es de que ISIS soporta más tipos de protocolos en la capa 2 que OSPF. Y ISIS por último tiene más opciones de tuning, es decir, le podemos mover a más cosas a ISIS que a OSPF. Con eso terminamos la parte de ISIS. Es un protocolo que seguramente no habían visto si no habían estudiado el BSCI. Y digo esto porque, como les comentaba, en la vida real ISIS es muy rara vez que se vea. Es muy importante para el examen el tener presente cómo se configura, y toda la parte de teoría también es muy importante para el examen. Para la vida real, la verdad es de que sería muy extraño que se lo encontraran por ahí afuera.